Geist, fixing the clock. 30 seconds. 10 seconds. 5. A mighty roar. Its casing opened. The springs snapped. A ball with 4 antennae emerged to go it alone in the darkness of space. And a radio began to send a signal back to Earth. Humanity had entered the space age. Este próximo 4 de octubre se cumplirán 65 años de un acontecimiento histórico, el lanzamiento al espacio del Sputnik 1, el primer satélite espacial de la historia. Lo que acabáis de escuchar son pequeños fragmentos del famoso documental Sputnik Manía, estrenado en 2007. En él se habla de algo fundamental, la entrada del ser humano en la era espacial. Casi 65 años después, con más de 10.000 objetos lanzados al espacio desde entonces, estamos entrando en un nuevo tiempo lleno de oportunidades y desafíos. Es una nueva era dentro de la era espacial. Es una revolución. Es el New Space. Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, en pleno 2022, son 3 nombres que es imposible que no conozcamos. Los 3 magnates son los empresarios que de manera individual parecen liderar la carrera por la conquista del New Space. Pero este nuevo espacio va mucho más allá de factores comerciales centrados en la liberalización que ofrezca al turista acaudalado una experiencia única. El New Space promete, y ya lo está haciendo, cambiar nuestra vida en la Tierra. Estamos ante un sector absolutamente elemental para la digitalización del transporte, las comunicaciones, la defensa o la seguridad, entre otros ámbitos. Un fenómeno que optimizará y abaratará los procesos, pero que, por supuesto, requiere de un sistema industrial sólido y a la altura de nuevas y exigentes demandas. Por citar algunos ejemplos en los que después entraremos en profundidad, una buena gestión del New Space con un despliegue satelital ambicioso nos permitirá lograr, entre otras, decenas de objetivos. Una mejora en la gestión del tráfico aéreo y aeropuertos, que se traducirá en ofrecer un mejor servicio al pasajero, la aplicación de la mejor tecnología en la movilidad terrestre, la construcción de unos sistemas de ciberseguridad y ciberdefensa férreos, la consecución de una gran cantidad de inputs para aplicaciones de Big Data e inteligencia artificial o una monitorización óptima de la Tierra para luchar contra el cambio climático. El campo, como ven, es amplísimo y nos quedamos cortos. Todos estos factores podemos dividirlos en 3 modelos de negocio que comienzan a sonar con fuerza en el ámbito del New Space. El primero de ellos es Beyond Earth, que implica tecnologías e infraestructura para servicios en el espacio, exploración espacial, explotación de microgravedad, etc. También encontramos el Upstream, donde encontramos competencias de space hardware, el lanzamiento de satélites y la consecuente creación de constelaciones. Por último, destaca el Downstream, en el que emergen los servicios de downlink, los de análisis de datos y los de productos que empaquetan diferentes flujos de datos espaciales y terrestres. ¿Y qué hay de España? ¿En qué momento nos encontramos en el posicionamiento de New Space? Pues para comenzar contamos con un ingeniero aeroespacial que ha hecho historia. Se trata de Jordi Puig-Suarí y hace ya 9 años creó CubeSats, un estándar de diseño de nanosatélites aprobado por la NASA, cuya estructura es escalable en cubos de 10 centímetros de arista y cuenta con masa inferior a 1,33 kilogramos. Indra es, por supuesto, otra de las empresas que apuesta por el desarrollo en España de un sector del New Space con capacidad para liderar grandes proyectos y lanzar al espacio constelaciones masivas de satélites. El año pasado, Indra creó junto a Enaire la empresa Startical, que pondrá en órbita una constelación de 240 satélites de pequeño tamaño para prestar servicios que mejoren la gestión y seguridad del tráfico aéreo en todo el planeta. Más recientemente, la compañía ha entrado en el accionariado de la empresa Sateliot, que lanzará un centenar de satélites para facilitar el desarrollo de un Internet de las cosas con conectividad 5G.
Todos estos son temas que ahora mismo vamos a abordar en profundidad de la mano de nuestros expertos. En este nuevo episodio de Engineering the Future Talks nos acompañan Inmaculada Serrano y Ramón Pardo de Santayana. Inmaculada es Chief Technical Officer de New Space de Indra y en sus 30 años de experiencia ha trabajado en diversos sectores en el desarrollo de proyectos tecnológicos en entornos internacionales. Ramón, por su parte, es ingeniero senior especialista en análisis de misión y operaciones de satélites y cuenta con 10 años de experiencia en la Agencia Espacial Europea. Inmaculada y Ramón son quienes mejor conocen el presente y el futuro del New Space. Inmaculada, Ramón, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a vosotros. Hola, gracias por invitarnos. Para entrar en materia, ¿cuándo comenzamos a oír hablar de New Space y qué tiene realmente de novedoso este concepto? Pues Marta, yo diría que el término es reciente, del New Space, pero se lleva cocinando varias décadas. En el Old Space, o la industria aeroespacial, ha sido una industria muy atada al sector público, y en los últimos años pues ha habido una cierta desregulación y esto ha permitido la aparición de inversores y empresas privadas. Y pues a lo largo de las últimas décadas esto ha hecho que pues entren empresas que han abaratado los lanzamientos de coste en hasta 100 veces, ¿no? Desde los años 80, que es una barbaridad, ¿no? Esto ha hecho que modelos de negocio que antes eran imposibles, pues ahora salgan las cuentas. También han entrado un montón de nuevos jugadores en este sector y esto ha permitido que hay un montón de componentes que antes eran más bien artesanales, que había que pedir a la industria para que te los fabrique con esas especificaciones, ahora realmente existen y se pueden pedir por un catálogo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a su vez hemos mencionado ya en la introducción el estándar CubeSat, que a su vez pues crear unos estándares hacen que la gente sepa a qué atenerse y empresas puedan fabricar sabiendo que sus componentes van a ser útiles para el sector. Inmaculada, ¿cuáles son los grandes desafíos que consideras que deberemos superar a la hora de posicionarnos en el New Space? Bueno, yo creo que lo primero es sobre todo demostrar que tenemos esa capacidad, ¿no? Que con toda la experiencia que hemos acumulado en todos estos años, con toda la tecnología que se está desarrollando en el país, tenemos esa capacidad para hacerlo y sobre todo para hacer productos, como bien decía Ramón, que comercialmente son viables y generan valor para la sociedad y generan valor para los accionistas, ¿no? Esa es la gran diferencia, como decía Ramón, de New Space, ¿no? Que va mucho más allá de los grandes programas institucionales liderados por gobiernos o por agencias espaciales internacionales, y va mucho más ligado al desarrollo realmente de modelos de inversión y de modelos de negocio que realmente puedan encontrar un eco en la sociedad, puedan proporcionarle realmente soluciones y servicios que la sociedad está demandando. Domingo Castro, director de Sistemas de Defensa y Espacio de Indra, destacó en febrero, en el Spanish Small Satellites International Forum, que las empresas de espacio españolas están preparadas para abordar cualquier reto técnico, por complejo que sea, y que serían capaces de convertir en realidad prácticamente cualquier misión espacial, pero que fracasarían si tuviesen que abordar una producción masiva de satélites. ¿A qué se refería con esto? ¿Por qué resulta tan importante ahora industrializar este sector? Yo creo que tenemos de nuevo que analizar cómo ha sido el sector espacio hasta ahora, ¿no? El sector espacio, aunque es un sector altamente tecnológico, donde se hacen desarrollos muy complejos, muy en el límite de lo que tecnológicamente es posible, siempre ha sido un sector con un trabajo, yo diría que muy artesanal, ¿no? O sea, los satélites normalmente han sido grandes proyectos que han durado muchos años y que se han hecho de a uno. O sea, ha habido ingenieros que a lo mejor en toda su vida han trabajado en uno o en dos satélites y no más, ¿no? Con todos estos desarrollos que está trayendo el New Space, con el lanzamiento de constelaciones donde se lanzan decenas, centenares o incluso miles de satélites, es evidente que ese trabajo artesanal, ese trabajo de a uno,
es algo que ya no es viable. Cuando estamos hablando de lanzar pues 200, 300 satélites, ya no podemos hablar de tener equipos trabajando de 5 o 10 personas en cada uno de esos satélites. La coordinación de todo eso sería absolutamente una pesadilla. Entonces tenemos que ir a proyectos en los cuales, como tú comentabas, se industrialice, ¿no? O sea, se puede hacer una producción de satélites que de alguna forma nos permita generar o fabricar, digamos, varios satélites a la semana o varias decenas de satélites al mes. Y bueno, ese es un gran reto porque ahora mismo, como te digo, es un cambio de paradigma que se debe de afrontar en el sector, pasar de algo totalmente artesanal a una fabricación mucho más en serie, más parecida casi a una cadena de fabricación de coches, si quieres una analogía, que a una fabricación de a uno. Ramón, en el ámbito del New Space, en el que cada nuevo servicio demandará una infraestructura diferente, podemos correr el riesgo de que se produzca una congestión del medio y, por tanto, una mayor órbita de basura espacial. ¿Cuáles son las claves para crear un sistema que sea verdaderamente sostenible? Pues es verdad lo que dices que, claro, si cada vez que aparece una nueva necesidad o alguna mejora tecnológica decidimos lanzar una nueva constelación de cientos o miles de satélites, pues corremos el riesgo de polucionar el medio espacial y en concreto las órbitas más populares, ¿no? Aquellas que tienen propiedades especiales a las que todo el mundo quiere ir. Pero hay un par de claves para el optimismo. Una de ellas es que la Agencia Espacial Europea tiene una serie de recomendaciones para, para evitar llenar el espacio de basura, ¿no? Y consiste en que la recomendación es que todos los satélites que se mandan al espacio, una vez que terminan su vida útil, deberían reentrar en la atmósfera en 25 años o, en el peor de los casos, deberían ser mandados a una órbita cementerio donde no molesten. Y en Indra, pues cumplimos con esta recomendación y ya desde la fase de diseño incluimos, por ejemplo, una partida de combustible destinada a hacer que el satélite reentre en la atmósfera. Vamos, es decir, que las misiones modernas están ya diseñadas para que no quede basura de forma permanente. Y el segundo punto es que hay una cierta tendencia en la industria ahora mismo a eliminar hardware y sustituirlo por software. Y me explico. Pues, por ejemplo, sustituir la radio de a bordo por un procesador digital o eliminar una gran antena típica como los platos, ¿no? de las parabólicas que tenemos en casa y sustituirlas por phase array antenas, ¿no? Que son unas antenas planas que son capaces de dirigir el haz en cualquier dirección. Entonces, y lo mismo pasa con la carga de pago y con otros ejemplos. Entonces, la idea es que si sustituimos hardware por software en algo que está volando a cientos de kilómetros de distancia, pues bastaría con una actualización de software para cambiar el propósito de esta misión y te ahorras tener que lanzar otro satélite. O sea que se podría, sí, se va a seguir avanzando en esa dirección para que una vez que estableces una cierta infraestructura, pues te valga para más cosas y puedas cambiarla a cosas que todavía no sabes ni que necesitas. Ramón, ¿se cuenta con un modelo industrial mundial a la altura de la demanda que se espera? El ecosistema ha cambiado mucho y sigue todavía cambiando. Para que nos hagamos una idea, las empresas famosas como Starlink o OneWeb ya han lanzado más de 2.000 satélites Starlink y 400 OneWeb en 5 años. Y ya reportan capacidad de producir satélites de de varios satélites al día, ¿no? Entonces, yo diría que esto ya es una realidad y bueno, como hemos mencionado antes, esto ha sido posible por las múltiples opciones que hay de lanzamiento y a su vez han aparecido un montón de servicios nuevos alrededor de esto. Por ejemplo, Rideshare, que es compartir lanzamientos con varios satélites. También hay empresas que te ofrecen servicios del despliegue de los satélites en órbita. Una vez que el lanzador te deja en una cierta órbita, ellos te colocan en la órbita que a ti te interesa. Y a su vez, esto
al hacer más accesible el espacio a todo el mundo, pues hay muchas empresas más pequeñas o con menos inversión que son capaces de hacer pequeños demostradores tecnológicos y poder demostrar que un concepto funciona. Esto también está acelerando la innovación una barbaridad. Y bueno, pues es simplemente decir eso, que están apareciendo un montón de empresas, desde startups a gigantes tecnológicos que se están metiendo en el sector y que esperemos que den respuesta a la Sus creciente frutos. demanda. Y precisamente a raíz de esta última cuestión, esto os lo pregunto a los dos. ¿En qué momento se encuentra España en cuanto a la conquista del New Space? ¿En qué está trabajando, por ejemplo, Indra? Indra ahora mismo tiene varios proyectos en marcha en el ámbito del New Space. Quizás el que más está sonando hasta ahora es el llamado proyecto Startical, que es el lanzamiento de una nueva constelación para control de tráfico aéreo en los océanos, que es algo que hasta ahora no existe y es un servicio que hemos detectado que hay una demanda por parte de la sociedad, ¿no? De tener mucho más control sobre los aviones que están volando. Y bueno, la idea en este caso es lanzar 240 satélites para ofrecer este servicio tanto a las autoridades nacionales de distintos países que se encargan de la gestión del tráfico aéreo como a las propias compañías aéreas, ¿no? Más es un servicio que puede permitir no solo tener un mayor control sobre los aviones, sino que también tendría un impacto directo sobre la reducción de la huella de carbono, porque permitiría tener rutas aéreas mucho más eficaces que gastasen menos combustible, ¿no? Que es algo que hoy en día a todos nos preocupa mucho, ¿no? El poder reducir en lo posible el uso de energías y sobre todo reducir el impacto de los gases de efecto invernadero, ¿no? En la atmósfera. Entonces, es alguna quizás de las cosas en las que estamos trabajando, ¿no? Es algo que queremos hacer, es un proyecto que queremos hacer desde Indra, que queremos hacer acompañados además de empresas de New Space españolas. Creemos que además puede ser una palanca muy importante para ayudar a empresas españolas, esas pequeñas empresas que antes hablaba Ramón, que hay muchas copando todo el espectro del New Space, pues ayudar a esas pequeñas empresas a trabajar con nosotros en este proyecto y con ello capacitar a todo el sector español del New Space para abordar no solo este proyecto que tenemos en estos momentos, sino también otros proyectos internacionales que se están moviendo en Europa, en América, en varios continentes. Centrémonos un momento en el ámbito de defensa, donde Indra cuenta con amplio liderazgo mundial. ¿Qué oportunidades ofrece el New Space en dicha materia? En el ámbito de la defensa ha habido también un pequeño cambio de paradigma. Tradicionalmente la defensa se ocupaba de tres ramas, de tierra, mar y aire, y ahora ha aparecido un concepto al que se llama operaciones multidominio, y en el que se han incluido las ramas tradicionales, tierra, mar y aire, y se han añadido el espacio y ciber. Claro, la aparición de estos nuevos dominios va a requerir pues, la interconexión entre todos los servicios que se pueden dar y va a crear pues, un aumento de las capacidades y la eficacia en el mundo de la defensa. Y por último, tras haber profundizado en los aspectos más técnicos, ¿cuáles creéis que son las grandes oportunidades de negocio que ofrece el New Space y cómo se verá todo esto traducido en el día a día de nosotros, de la sociedad y de las empresas? Precisamente el New Space parte de ese concepto, ¿no? Parte de desarrollar servicios, de desarrollar soluciones que directamente impacten en la sociedad, que puedan transformarse rápidamente en modelos de negocio que la sociedad demande y que sirvan a sus necesidades, ¿no? Si volvemos atrás la vista hacia los grandes proyectos de espacio que hubo a finales del siglo XX o los que ha habido también a principios del siglo XXI, ¿no? Esas ideas de llegar a la Luna, que lo conseguimos, ahora está el llegar a Marte, el poder hacer minería de asteroides. Bueno, son grandes ideas, grandes proyectos que hicieron avanzar la tecnología rápidamente, pero una tecnología que tardó mucho en bajar hacia la sociedad, ¿no? Poco a poco el concepto de New Space ha introducido más vamos a hacer que toda esa tecnología tenga
se pueda percibir desde la sociedad de forma rápida, ¿no? Y bueno, en esta línea, pues la verdad es que los cambios que yo creo que vamos a ver en el futuro van a ser muchos, o sea, y de forma rápida, ¿no? Ya empezamos a ver, por ejemplo, que puedes llegar incluso a pasar por delante de una tienda y que te asalten en el móvil las ofertas, o que un sábado por la tarde que no tengas planes, pues de repente te digan, yo estaría encantada de que me dijeran, oye, quedan entradas libres en este teatro o en este concierto, que sé que es de los que te gusta. Todo ese tipo de actividades, todo ese tipo de tecnologías que realmente nos van a beneficiar de forma inmediata, yo creo que estamos en plazos muy rápidos para llegar a verlas. Yo creo que en los próximos 10 años va a haber una revolución proveniente de servicios que se dan desde el espacio, ya se están dando, ¿no? Aplicaciones de observación de la Tierra, que cuando ocurre una catástrofe, inmediatamente en 10-15 minutos le pueden decir a los servicios de emergencia, oye, pues no vayas por esta carretera porque está cortada o porque está inundada o porque, pues porque ha habido un terremoto y la carretera no es viable, vete por esta otra. Hay un montón de funcionalidades, de servicios y de productos que van a llegar rápidamente, y todos esos servicios y productos, como tú bien decías, pues vienen de la mano de oportunidades de negocio, ¿no? Va a haber oportunidades de negocio tanto en el establecimiento de esas infraestructuras espaciales como en el desarrollo de todos esos productos y servicios que la sociedad cada vez demanda más. Hoy en día a nadie se le ocurre salir de viaje o incluso salir por la puerta de su casa sin llevar un móvil con GPS. O sea, es que incluso aunque sepas a dónde vas, siempre lo pones por si acaso hoy hay un atasco y tienes que ir por el sitio que no vas siempre y tardar menos. O sea, ya no prescindes y muchas veces no lo piensas, no te das cuenta, pero el GPS es un producto cuya infraestructura principal de forma imprescindible está basada en el espacio. Y todos lo usamos todos los días. Ya os digo, aunque vayas a la puerta a la casa de tu madre y hayas ido millones de veces, o al trabajo, dice, bueno, vaya a ver que hoy haya un atasco o que hoy pase algo y mejor me entero de por dónde ir, ¿no? Hay muchísimos productos y servicios que van a ofrecer oportunidades de negocio, que ya las están ofreciendo. Además, en muchos casos son oportunidades de negocio que no requieren, evidentemente, desarrollar una infraestructura en el espacio. Es algo que, aunque el New Space lo ha bajado mucho de precio, sigue siendo tiene una barrera de entrada alta por los costes, pero hay muchas oportunidades de negocio que se basan en esos productos espaciales, que se pueden desarrollar simplemente escribiendo un software, y que permiten a muchas empresas, a muchos emprendedores hoy en día entrar en ese negocio de espacio de una forma relativamente fácil y asequible a cualquiera que tenga una buena idea sin necesidad de una gran inversión. Increíble todo lo que está por venir. Muchas gracias, Inmaculada y Ramón, por ofrecernos este gran panorama sobre el New Space. La verdad que ha sido realmente sorprendente conocer todo lo que ofrece el espacio y las nuevas tecnologías. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Marta. Lo hemos comentado al inicio de este episodio y lo han confirmado Inmaculada y Ramón. Las posibilidades que ofrece el New Space son infinitas y el campo que abarca amplísimo. En este punto del podcast vamos a profundizar un poco más en dos de los aspectos más destacables del New Space: la evolución de la gestión del tráfico aéreo con el lanzamiento de nuevas constelaciones, y las que irán dirigidas al impulso de las telecomunicaciones 5G para el Internet de las Cosas. Alejandro Tobalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Vaya conversación interesante que hemos mantenido con Inmaculada y Ramón, ¿eh? Interesantísima, Marta. Y lo que viene no lo es menos, ¿eh? Vamos a encontrar respuestas a más preguntas. En primer lugar, como bien has dicho, en lo referente a las posibilidades que ofrece el New Space al mundo de la gestión del tráfico aéreo. Lo has comentado al principio del episodio. El año pasado Indra creó junto a Enaire la empresa Startical,
que pondrá en órbita una constelación de 240 satélites de pequeño tamaño para el perfeccionamiento de dicha gestión. ¿Y quién mejor que una persona que ha estado desde el principio en el proyecto para explicarnos en qué consiste? Miguel Muñoz lleva 14 años en Indra y hoy es jefe de soluciones técnicas de Startical. Esta constelación de satélites lo que va a hacer es difuminar las fronteras entre el espacio aéreo continental y el espacio aéreo oceánico remoto, subiendo la infraestructura existente de comunicaciones y vigilancia para tráfico aéreo desde la Tierra hasta el espacio, a una constelación, en este caso, de satélites en baja órbita. ¿Y cuáles serán los beneficios que traerá esta constelación de satélites de baja órbita? Estos satélites lo que van a hacer es proporcionar un servicio de vigilancia ADS-B que permite localizar los aviones en todo momento y también un servicio de comunicaciones VHF, lo cual permite a los controladores aéreos y a las aerolíneas poder comunicar con los aviones en espacios en los que hasta ahora era muy difícil hacerlo, bien porque no hay territorio donde instalar estos sistemas terrestres o bien porque estos espacios son muy remotos y su mantenimiento es muy costoso y complicado. Este servicio permite utilizarse como backup para sistemas desplegados actualmente, de modo que si la infraestructura terrestre falla, puede complementarse o sustituirse por el servicio basado en satélites de un modo casi inmediato. Será sin duda una revolución, extendiendo la vida de los sistemas actuales de los aviones y haciendo el futuro de la aviación mucho más sostenible. Miguel menciona aquí un asunto capital en el presente y el futuro de la movilidad, la sostenibilidad. De esta manera conseguirá Startical que el tráfico aéreo sea más respetuoso con el medio ambiente. Con los sistemas actuales, en estas zonas oceánicas y remotas donde no hay infraestructura, los aviones no pueden elegir sus rutas preferidas. Entonces, con este tipo nuevo de sistemas, los aviones serían capaces de hacerlo consumiendo menos combustible y de este modo volar con rutas preferidas con un menor consumo y un menor volumen de emisiones contaminantes. Es importante remarcar que ya existen soluciones satelitales para que los aviones en zonas oceánicas y remotas se comuniquen con los controladores aéreos. ¿Cuál es el problema? Que son sistemas muy diferentes a los utilizados en zonas continentales y para que funcionen de manera óptima, los aviones necesitan un equipamiento especial a bordo de miles de millones de euros. Esto se traduce en un incremento de coste para las aerolíneas y, por tanto, también para nosotros, para los pasajeros. Startical, como explica Miguel, llega para solucionar ese problema. La principal ventaja de nuestra constelación es una constelación diseñada por empresas que pertenecen al entorno del tráfico aéreo y a la medida de las necesidades del tráfico aéreo. Esta constelación proporcionará servicio de voz y datos en tiempo real a través de VHF con equipamiento que lleva cualquier avión, lo cual no supone ningún coste adicional para las aerolíneas, eso es una gran ventaja, y que no haya necesidad de entrenar nuevos procedimientos ni a los pilotos ni a los controladores aéreos. En este momento, Startical está en la fase de demostración tecnológica y calcula que este año o el que viene ya comenzarán a lanzar algunos satélites a órbita hasta completar esa constelación de 240 en 2027. Pues maravillosa explicación que nos ha ofrecido Miguel. Oye, Alejandro, ¿y qué nos puedes contar de otro de los aspectos más interesantes del New Space, el del impulso que dará a las telecomunicaciones 5G para el Internet de las cosas? Pues consciente de su importancia, es efectivamente otro de los aspectos a los que Indra está prestando mucha atención. Hace pocos meses la compañía entró en el accionariado de Sateliot, que en los próximos años lanzará un centenar de satélites para facilitar el desarrollo de un Internet de las cosas con conectividad 5G. Marco Guadalupi es el director de tecnología de la empresa. El impacto se le verá no tanto con el satélite en sí mismo, ¿no? El satélite no es el objetivo que cambiará las vidas como tal. El IoT es el driver del cambio, porque permitirá monitorizar muchas cosas, ¿no? El satélite y las soluciones satelitales que nosotros proponemos simplemente son un instrumento para poder completar la cobertura. Una conectividad masiva de objetos requiere que las coberturas de redes de acceso sean globales. Esta es la clave de la cuestión. Los satélites permitirán ampliar la monitorización de muchísimas cosas. Ahora, ¿en qué escenarios? Marco da algunos ejemplos. Durante la pandemia lo hemos visto.
activos que se perdían, mascarillas que no sabían dónde estaban, instrumentación técnica necesaria en los hospitales que no sabías dónde se encontraba, o la misma salud de las personas, no se podía atender a la gente en los hospitales, ¿no? ¿Y qué tal si lo hubiésemos hecho en las casas utilizando los sensores adecuados? Y esto ocurre continuamente, ¿no? A veces hay desafortunadamente accidentes porque el conductor de un auto pierde el control, pierde el conocimiento, ¿no? ¿Y qué tal si hubiésemos podido monitorizar sus constantes vitales de una manera proactiva? Este nuevo despliegue satelital también jugará un papel esencial en el impulso de la inclusión de las zonas rurales y la sostenibilidad en un momento en el que en algunos pueblos todavía hay veces que no podemos ni realizar una llamada telefónica y en el que es esencial monitorizar de manera óptima el comportamiento de nuestro planeta. La cobertura en la ciudad es extremadamente buena. Las bandas de frecuencia que se han asignado al 5G para el caso de uso del IoT nos permiten coberturas radio extremadamente buenas también en el sótano y en los parking. Pero ¿qué ocurre cuando salimos de las ciudades? Que llegamos a zonas rurales y muchas veces no podemos ni llevar a cabo una llamada telefónica. No digo navegar por Internet y no digo conectar un objeto cuando no hay nadie que vive allí. Océanos, desiertos y polos. Bueno, pues si no hay nadie allí, ¿quién va a vivir en el desierto? No estarán viviendo personas, pero el medio ambiente está allí, el ecosistema está allí, procesos industriales pueden estar allí, ¿no? Llegados a este punto, ¿qué es lo que ocurre si queremos mejorar los procesos y realizar una monitorización masiva? ¿Qué se necesitan datos? Una cantidad ingente de datos. ¿Y cómo se gestionan? Otras tecnologías como la inteligencia artificial son nuestras grandes aliadas. Ya no hay el experto humano. Ese experto ha sido sustituido por máquinas inteligentes. El Big Data es un ejemplo, ¿no? El Big Data fue ya una primera revolución. Pues bien, el IoT genera estos datos más allá de las interfaces informáticas clásicas, más allá de la navegación web, más allá de los teléfonos móviles, utiliza objetos pequeños distribuidos en el mundo. Gracias a la cobertura por satélite podría ponerlo donde sea. Todos esos datos los ponemos en pasto a sistemas de inteligencia artificial que los agregan, los filtran, los analizan, los comparan, buscan patrones y sacan conclusiones que nos llevan a una actuación sobre el mundo real. Incluso este último proceso de actuación y toma de decisiones pueden realizarse de manera automatizada a través de estos sistemas que, por cierto, como afirma Marco, son tremendamente económicos. Pues muchas gracias, compañero. A ti, Marta. Esperamos que, como nosotros lo hemos hecho, vosotros también hayáis encontrado respuestas a las grandes preguntas que rodean el interesantísimo New Space. Un espacio con unas oportunidades incontables, una nueva era espacial que llega para revolucionar el sector y la manera en cómo nosotros, los ciudadanos, afrontamos nuestro día a día. Parece que se avecinan cambios y no pueden ser más apasionantes. Y aquí nos despedimos. No olvidéis estar pendientes del siguiente episodio de Engineering the Future Talks. Nos escuchamos. Hasta luego. Has escuchado Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están transformando el futuro. Suscríbete para conocer las últimas novedades y comparte tu opinión con nosotros en redes sociales.